Y bueno, continuamos con la serie. Como les había amenazado, advertido, invitado. Nos vamos a ver aquí todavía otra más. A lo mejor todo el mes me la aviento yo, no lo sé. Pero estábamos viendo algunas cosas sobre un tema interesante que les comentaba que se llama el Dios incomprensible. Y es interesante como muchas veces le echamos la culpa a Dios, a la Biblia, a los pastores, a quien ustedes quieren. Y estamos analizando eso. Hay dos partes. La primera ya está en el canal de YouTube. La van a poder ver. Se publica editada el día de mañana. Y vamos a estar viendo esta serie. Así que van a aparecer por ahí los links en las descripciones. Y bueno, ya saben dónde buscarlas, ¿no? Y como les mencionaba, estamos viendo este tema de el Dios incomprensible. Y les comentaba que son 7 cosas que teníamos que considerar. Vimos la 1 y la 2. Hoy esperemos ver la 3, la 4 y la 5. Y al final dejamos los puntos más interesantes. O bueno, cerramos este ciclo, ¿no? de enseñanza, de predicación. Y bueno, estábamos repasando algunos temas. El primero de ellos, mis pensamientos no son sus pensamientos. Y veíamos ahí las citas. Ahí les voy a dejar algunas citas que pueden estar estudiando. No vamos a leer todas, algunas sí las vamos a analizar un poquito. Pero como les he dicho siempre, aquí no venimos a leer la Biblia, venimos a ver qué Dios nos dice. Y después reafirmarlo leyendo la palabra, yendo con Dios y teniendo más cosas. De hecho, vamos a tratar un poquito de este tema el día de hoy. Pero bueno, mis pensamientos no son sus pensamientos. Veíamos que desde la perspectiva de Dios las cosas cambian totalmente. Les he hablado de una predicación que les había dado hace tiempo. Y es interesante como cuando, y esta frase me gustó mucho, ve las cosas desde arriba, desde donde Dios las ve. Cambia totalmente el significado, no solamente de la palabra de Dios, sino de todo lo que nos acontece en el mundo. Y vamos a tocar muchos temas, muchos puntos sobre eso. El segundo punto, ajustemos los lentes. Y les comentaba de que mi familia, pues al ser mi hermana y mi papá optometristas, pues crecí con toda esta, que si no tienes el lente, que debes de ir cada 6 meses a que te revisen, cada año, no sé, muchas cosas que te afecta a la vista, que no, lo que podía ser un grado de diferencia cuando tienes cierta enfermedad en donde se coloca el prisma. Una cosa impresionante, ¿no? Y hablábamos de que es necesario que ajustemos nuestra mirada a esta área espiritual. Pero también veíamos que dentro de estos ajustes a veces tendemos mucho a echarle la culpa a las personas de algo que no entendemos. Es decir, no me explicó bien el pastor. Y es una tendencia que tenemos todos y que yo les dije, de los primeros soy yo. No, me costaba mucho trabajo y decir, me equivoqué o no lo entendí. Cosas así, cuando realmente estamos usándolo de pretexto. Y bueno, vamos a ver ahora el tercer punto. Y es algo interesante. Como muestra un botón. Y la Biblia está llena de muestras, pero hay una en particular que debemos de seguir. ¿Por qué? Porque es precisamente alguien que vivió toda su vida desde la perspectiva de arriba, desde la perspectiva de Dios. Seguramente ya saben de quién estoy hablando. Perdón, ahí hay unas citas que quiero que puedan apuntar después, si no luego las leen, sáquenle captura, como a ustedes se les haga más fácil, apúntenlo en su cuaderno. Las citas que vamos a estar viendo. Y me adelanto un poquito, esas citas que le estoy poniendo no tienen sentido si las lees nada más así. Te vas a acordar de este punto, pero acuérdate del botón y vas a ver cómo van a tener mucho más sentido. Dentro de todas estas cosas hay un ejemplo perfecto que es el de Jesús. Y Jesús pasó por muchas cosas muy bonitas, pero también unas cosas que quizá para nosotros fueron así como que, hoy, desde el primer punto de vista que te podría dar. Imagínate esperar 30 años para poder ejercer tu ministerio, cuando estás listo desde que naciste, casi casi. Es algo raro, es algo que difícilmente podríamos entender si no lo entendiéramos desde el punto de vista de arriba.
¿por qué espera 30 años? Vimos que desde los 12 años Jesús tuvo pues algo sobresaliente en cuanto a todos los demás. No era como los demás, se comportaba de una manera totalmente diferente, sus papás lo veían raro y desde ese momento él podría haber empezado su ministerio sin ningún problema y quizás para muchos hasta fue un desperdicio de tiempo, digámoslo así, que pues ¿por qué se esperó tanto? ¿Por qué tuvo que estar haciendo eso? ¿Por qué hasta los 30? Tendremos que ver cosas de cultura y muchas cosas, pero una de las cosas que quiero resaltar aquí es que Jesús era un incomprendido, incluso por parte de aquellos que le acompañaban más de cerca. Y les mencionaba de su familia. Sus papás, aunque sabían que él era muy diferente, desde la forma que nació, cómo vivió, todas las cosas, aún no lo comprendían. Es más, aceleró por ahí su, su tiempo de empezar su ministerio, porque su mamá lo presionó, por así decirlo. Obviamente todo está dentro de los planes de Dios, pero no era muy comprendido. De hecho, sus mismos discípulos de repente le decían, pero ¿cómo vas a permitir esto? ¿Por qué dices esto? No te entendemos realmente lo que nos quieres decir. Porque no lo veían desde el punto de vista que él lo veía, desde el punto de vista de Dios. Y en estos versículos que te puse al principio, te vas a poder dar cuenta de que su familia, de hecho, no tenía como que esa parte. Y más obviamente sus hermanos, quizás sus papás un poquito más se acordaban, sí, cierto, ya nos habían dicho cómo iba a ser el asunto, nació de una forma totalmente diferente a cualquier humano, o sea que, pues realmente no tendríamos por qué estar preguntando, pero aún así tuvieron problemas. Cuando hablaba en parábolas, cuando decía algo, todos decían así como que, ¿qué nos quiere decir? Y realmente lo empezaron a entender sus discípulos ya hasta después de su resurrección. Esta parte del templo, esta parte de la cizaña, esta parte de muchas cosas que no entendieron porque él estaba hablando desde un punto de vista diferente. Ahora, necesitamos ser transformados para vernos correctamente al ver adecuadamente al Señor primero. ¿Qué es esto? Normalmente nosotros nos vemos desde una perspectiva muy diferente a la que Dios nos ve. Y es por eso que muchas veces los nos, los sís, los espera, los confía en mí, todas esas cosas que a veces no nos gustan, no las entendemos del todo por esto. Porque para vernos desde un punto de vista correcto, debemos primeramente ver al Señor desde un punto de vista adecuado. Si vemos a Dios desde ese punto de vista, todo lo demás va a tener sentido y nuestra vida aún va a tener sentido. Y ese es el gran problema que tenemos la mayoría de nosotros, que nos vemos desde un punto de vista físico, desde un punto de vista del mundo. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Y es interesante cómo que la oración de Jesús dijo, no te pido que los quites, pero guárdalos de el mal. Y es que este deseo es el deseo de un padre, de que no le pase nada, que tenganlo cuidado, pero que sabe que están en el mundo y vamos a tener todas las aflicciones que hay en el mundo. Y Jesús las entendió porque Él las vivió. Él estuvo aquí para verlo y Dios los entiende por medio de Jesucristo. Entonces, esta perspectiva para nosotros, para que tengamos una correcta perspectiva de nosotros mismos, debemos de verla desde el punto de vista de Dios. Y un ejemplo rápido, si nosotros pudiéramos ver el valor de aquellas personas que hasta nos caen mal, que pensamos que que ni siquiera necesitarían estar en este mundo, así suene tan crudo como suene, si lo vemos desde el punto de vista de Dios, veremos que tiene un valor incalculable, que tiene un valor de la sangre de Cristo. ¿Me explico? Cualquier persona, cualquiera, la que te imagines, sí, esa persona que estás pensando que crees que no, también lo tiene, así como lo tuvimos nosotros. Esa es la perspectiva de Dios. Y esa es la perspectiva que deberíamos de tener nosotros. Y es ahí cuando nosotros adquirimos el valor real. Porque a lo mejor podemos entender de los demás. Pero ¿cuántas veces nos menospreciamos, nos hacemos menos por estas situaciones de que no nos estamos viendo desde la vista correcta, desde la perspectiva
de Dios. Por eso es que muchas veces este Dios incomprensible, como se llama esta serie, no podemos ver realmente esa riqueza. No podemos darnos cuenta de esta situación. Y perdónenme que haga este tipo de movimientos, pero se me descompuso ahorita un aparatito. Quién sabe qué le pasó, pero bueno, continuemos. Este tipo de cosas pasa cuando no tenemos al centro a Dios. Y hay una imagen que me gusta tomar cuando estoy dando una clase que se llama Alabanza y Adoración. De hecho, la acabo de dar el día de ayer. Y es la visión que tuvo Juan en el Apocalipsis. Y dentro de todas las cosas que vio Juan desde este punto de vista espiritual, porque él vio lo que en el plano real donde está Dios, vio una serie de cosas, objetos, seres vivientes, ancianos, tronos y cosas, pero dentro de todo esto giraba a una cosa en especial, que era el trono, y al que estaba sentado en el trono. Y todo lo que existía en ese lugar, eterno, desde donde no hay tiempo, donde no hay espacio de nada, gira en torno a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tienes el centro bien claro de lo que es tu vida, lo que es todo el universo, que es Dios, todo cobra sentido. Cobra sentido los 24 ancianos, cobran sentido todas las cosas, esas raras que aparecen en el Apocalipsis, que no la podemos entender. Cambia totalmente esa perspectiva. Esos seres que tienen muchos ojos, esos ángeles, millones de ángeles cantando, etcétera, 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 los candeleros, las copas, todo tiene sentido. Perdón. Cuando se hace en base al centro que es Dios. Desde la perspectiva de Dios. Tiene sentido. Antes no lo tendría. No podría ser posible que pasara eso. Ahora, cuando nosotros cuestionamos estas palabras, cuando cuestionamos lo que Dios nos dice, tenemos algunas situaciones que debemos de atender. Y vamos a ver 3 puntos rápidamente que nos llegan a pasar cuando no lo vemos desde esta perspectiva. A ver si podemos checarlo. Ay, perdón. Pero este detallito me está costando trabajo. Bueno, ya se me fueron ahí 2, pero bueno. Desde nuestra comprensión, por lo que creemos correcto o válido. Cuando nosotros vemos desde lo que nosotros comprendemos como correcto o válido, según lo que nosotros pensamos, la perspectiva de Dios no tiene sentido. Porque solamente lo estamos dando a lo que nuestra cabeza da, a lo que nuestros sentidos dan, no a lo que es la perspectiva de Dios. Y ahí es donde empezamos a tener muchos problemas. Empezamos a pensar como estas personas que estaban cerca de Dios. Y ahora, de Jesús, perdón. Esto es interesante porque muchas veces tenemos este concepto de que, yo mientras más cerca más lo conozco, y a veces no es necesario palabras, solamente con mirarnos nos entendemos. Y está bien, así es como se crea una relación. Lo mismo pasa con Dios. Pero cuando no toma la perspectiva de lo que es Dios realmente, vamos a guiarnos solamente por nuestra comprensión, en lo que creemos correcto o válido. Y a veces podemos caer en un sentido de que esto es algo sin sentido. Y vemos la vida de Jesús, todas las cosas que hizo, para muchas personas no tenían sentido desde nuestra perspectiva, desde lo que creemos correcto o válido. Ahora, quien lo juzgaba más eran aquellos maestros que entendían la ley. Y entendían muy bien la ley, eran maestros, pero no entendían a Dios. No lo veían desde su perspectiva. ¿Se dan cuenta cómo no es lo mismo conocer la Biblia que conocer a Dios? Porque podemos conocer muy bien las palabras del librito, y perdón por usar esta expresión, pero quiero hacer un poquito, crear esta diferencia, este énfasis. No sé que sea un librito, es el libro más grande que existe en la historia de la humanidad. Pero de nada me sirve aprendérmelo de memoria, de nada me sirve estudiarlo, si no entiendo al quien lo escribió. Y Dios no es como esos escritores que se las dan de muy sabiondos y usan palabras que ni ellos comprenden a veces,
sino de que lo están viendo desde una perspectiva divina. Es ahí donde viene el Espíritu Santo. Porque si no, no habría forma de entenderlo. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Segundo punto que ya se fue ahí, desde nuestros prejuicios, o peor, o los de alguien más. Esta parte de nuestros prejuicios es porque realmente todavía no entendemos esta naturaleza, aunque se supone que nosotros somos ya nuevas criaturas, ¿no? Pero bueno, cuando vemos esta parte de nuestros prejuicios, es que ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Pues es algo ilógico, porque nuestros prejuicios dicen todo lo contrario, porque lo que nosotros pensamos, ¿cómo voy a amar a este si este hace esto, si este es peor que yo, si este no ha hecho esto, si no diezma, si no, todos bajo nuestros prejuicios? Pero dentro de la perspectiva de Dios, las cosas son muy, pero muy diferentes. Es por eso que lo debemos de tener bien claro. Y el tercer punto, el deseo no de darle crédito a Jesús mismo. Y aquí dirás, ¿cómo es esto? Voy a tratar de explicarme. Muchas veces hacemos las cosas en base o con base a lo que nosotros creemos que hacemos bien. Y a veces hasta queremos el crédito. Queremos que por ahí una palabrita, es un chiste interno local entre servidores. Quiero que me honren, quiero que me reconozcan. Y así como que, ¿por qué debería de pasar eso? Si el crédito es de Dios, el crédito es de Jesús. A mí un versículo que ahorita estoy usando mucho porque voy a dar un curso próximamente, y que me aterriza cada rato, y digo cada rato porque sí me sigo levantando y creyéndome más de lo que debería, sin darle el crédito a quien tiene que ser, que es Dios. Es decirle, soy un siervo inútil. ¿Por qué? Porque solamente hago lo que tengo que hacer. No hago cosas maravillosas. Quien sí las hace es Dios. Que me utilice a mí, está bien. Solamente soy un instrumento. Pero pensamos que todo lo bueno, cosas que hacemos, es por nosotros mismos. Es que sin Dios, sin esa intervención divina, sin eso que nos has transformado en nuestras vidas, tiene todo el mérito. Y esta parte también nos puede hacer pensar en esta situación de que somos nosotros los que lo hacemos y no es Dios. Desde la perspectiva de Dios solamente está usando herramientas. Sí, somos sus hijos y le interesamos mucho, pero desde esta perspectiva puede cambiarnos mucho estas situaciones. Estos 3 puntos somos los que debíamos de poner en claro cuando cuestionamos las palabras del Padre, donde tenemos que tener esta situación. Hay un versículo que a lo mejor, seguramente ya lo conocen, de los que les puse al principio, pero quiero que reflexionemos un poquito. Mateo 16:24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Para el mundo esto no tiene sentido, habla de un Dios, si no me sigues, pues tienes que abandonar todo, tienes que dejar todo, todas estas cosas que podríamos pensar. Y es aquí donde empieza a tener desde la perspectiva de Dios, desde una perspectiva que no conocemos realmente a veces. Si queremos ser su seguidor, tenemos que abandonar todas nuestras formas de vivir. Y esto es desde nuestra perspectiva, desde nuestra percepción, si no ajustamos nuestros lentes, si no tenemos en cuenta las cosas desde el punto de vista de Dios. Y tomar su cruz y seguirme. Para el contexto donde se dio, la cruz significaba muerte. ¿Por qué? Porque era una sentencia de muerte, era lo que significaba esa cruz. Y para nosotros debería también pasar, ¿por qué? A una muerte pasada. Y ahora resucitar juntamente con Cristo a una vida nueva, con una mente restaurada, con una vida en crecimiento a la perfección del varón perfecto, como le llama Pablo. Tiene más sentido cuando lo empezamos a ver desde esa perspectiva. No es de que Dios quiera agarrarnos y decirnos, no sirves, muérete. No. O de que pierde toda tu voluntad. Tampoco, porque es voluntario siempre. Pero cuando eres seguidor de Cristo tienes que morir a tu antigua vida. Por eso muchas veces estos falsos
profetas, estos falsos predicadores, tienen tanto éxito porque les dicen, tú no debes de cambiar, Dios te acepta como quieres. Y además está la gracia para que perdone tus pecados. Efectivamente, cuando venimos a Dios. Pero en teoría, más bien, es una realidad. Debemos de morir en nuestra antigua vida y ser transformados. Es aquí donde esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque debemos de ser transformados, debemos de empezar a cambiar nuestra forma de vivir, empezar a cambiar nuestros sentimientos. Vamos a tener tropiezos, sí, y Dios va a estar ahí esperándonos, ayudándonos, porque Él nos va a dar los elementos para hacerlo. La cosa es querer hacerlo, tomar nuestra cruz. Tenemos que hacer algo. No se trata de que nada más todo así, hay polvos mágicos, nueva criatura. No, porque si no sería un Dios titiritero, tendría que llevarnos y estarnos manejando. Y no es así, Dios no es así. Pero tenemos que querer tomar nuestra cruz y seguirlo. Seguirlo ya implica muchas cosas y aquí podríamos ponernos a ver si en qué tiempo está, cómo está dicho y todo esto. Y bueno, se puede sacar una riqueza impresionante de este versículo. Pero el punto es simplemente lo queremos hacer. ¿Queremos verlo desde la perspectiva de Dios o seguir con nuestra perspectiva, con nuestros prejuicios, con nuestra manera de verlo, con todas las cosas que vimos anteriormente, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora, también, si somos honestos, reconocemos que detrás de muchos de nuestros no lo entiendo, hay un disfrazado no quiero entenderlo. Y lo subraya ahí si somos honestos. Porque hay veces que sí le entendemos, pero nos hacemos los que no para que no tengamos que hacer las cosas. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que tenemos que cambiar, pero no queremos hacerlo? Me da risa a ver, de repente veo unos videos de un doctor que es muy, pues, poco convencional cuando explica algo y hace ejemplos muy raros. Y habla de personas enfermas, por ejemplo, que tienen diabetes. Y se quejan porque dice que los medicamentos no les hacen efecto, ya que no sirve nada lo que le dice. Ah, pero se toma sus 2,5 litros de Coca-Cola al día, ¿no? O sea, sí entiende que debe de tomar esos medicamentos, pero lo que también entiende que debe de dejar la Coca-Cola. Pero no lo quiere hacer. Muchos de nosotros entendemos que mucha de la comida que consumimos no deberíamos de hacerlo, pero lo seguimos haciendo. Que no deberíamos de actuar de otra forma. Que no deberíamos de tener estos pensamientos que ya sabes cuáles son. Pero no los queremos dejar de hacer. El chisme, que nos encanta. ¿Me explico? Sabemos que tenemos que dejar, qué relaciones cortar, qué relaciones procurar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso les puse ahí subrayadito, para que todos lo entendamos. Si somos honestos, nuestros no entiendo están disfrazados de no quiero entenderlo. O no lo puedo hacer a no quiero hacerlo. Y ya alguna vez hablamos de esa parte, ¿no? Muchas veces no es de que no puedas, sino es que simplemente no quieres. ¿No queremos? Cuarto punto. Posturas ante las palabras de Jesús. Y ahí tiene varias caritas. Unos contentos, otros enojados, otros tristes, otros pensando, otros en Babilonia, otros sacando la lengua, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo están esas caritas? ¿Qué posturas tenemos cuando oímos las palabras de Jesús? Cuando oímos una predicación incómoda. Y ahí les va lo que a mí me pasaba. Seguramente ustedes no, porque ustedes son más espirituales que yo. Cuando veía quién iba a predicar, ya nos va a regañar. O el otro, y nos va a decir que nuestro mal carácter. Sin hacer alusión a nadie, ¿eh? O, nos va a... ¿Sí me explico? Y eso es lo que yo hacía. Pero desde la perspectiva del hombre eso era, porque era la persona. Pero no me daba cuenta que eran las palabras realmente de Jesús.
Bueno, cuando realmente se apoyaban en la Biblia, ¿no? Había predicadores que no, efectivamente lo hacen desde su perspectiva. Pero aún así, cuando Dios me quiere decir algo, va a usar al predicador que sea, a quien sea, hasta el que menos me gusta. Porque son las palabras de Dios. Cuando realmente alguien usa la palabra de Dios. A lo mejor no me gusta cómo lo hace, a lo mejor no me gusta su forma de hacerlo, pero es palabra de Dios. ¿Qué postura tomo? Cuando es eso, realmente vas a entrar, como dice la Biblia, en acción de gracias. Vas a entrar contento de decirle, ¿qué me quiere decir hoy Dios? Que sí, Dios te puede hablar en cualquier momento, en tu casa, en el baño, en la oficina, en un pecero, en sobre reforma, a las 2 de la tarde, que se pone asqueroso eso, ¿no? En cualquier lugar te puede hablar Dios. Pero a lo que voy, ¿qué postura estamos tomando cuando vamos a recibir esa palabra? Y va a haber palabras que a lo mejor no nos gusten, pero recordemos de quién viene, del ser que más nos ama, del ser perfecto, de aquel ser que le entregamos nuestra vida y que dijimos, soy tuyo, eres mi Señor. ¿Me explico? ¿Cuál es esa postura que estamos tomando? Porque no es nuestro Dios incomprendido. Interpretar a Jesús exclusivamente desde la literalidad de sus palabras lleva a error por diferentes razones, y no todas son del lenguaje. Les comentaba, interpretar a Jesús desde la literalidad, o sea, ser literales con esta parte. No tiene sentido a veces, y vamos a ver unos ejemplos, y aquí no les puse tantos versículos porque creo que es muy obvio dónde los puedes encontrar si has leído la Biblia. Porque hay cosas muy interesantes. Y ahora, el problema también es nuestra actitud, como ya lo habíamos visto antes, porque en vez de poder analizarlo, esta situación, lo descartamos totalmente. Recordemos cuando Jesús tuvo que reprender a Pedro, cuando Jesús tuvo que decirles quiénes son mis hermanos y mi padre. O sea, muchas situaciones que decimos, está despreciando a sus papás, está diciendo de que va a derribar un templo, está diciendo de que hay cizaña en los fariseos. O sea, ¿qué cosas son esas? Empezamos a verlo literalmente y no tiene sentido. Pero si vemos desde el punto de vista que lo estaba diciendo Jesús, cobra un sentido impresionante. Y quizás nosotros lo podamos saber ahora. Y decimos, ay, ¿cómo no le entendieron si era bien fácil? Estaba bien claro, estaba usando una figura del lenguaje, estaba dando una parábola, estaba haciendo esto, estaba haciendo el otro, y hasta podíamos dar cátedra ahí a los discípulos para que entendieran. Y sí, ahorita sí lo entendemos, pero la realidad es de que nosotros tampoco lo hubiéramos hecho mejor. Recordemos lo vital que el Espíritu Santo revela a Jesús con toda profundidad de su mensaje para nosotros cada día. Recordemos que ellos sí convivieron con Jesús, tuvieron un gran privilegio y todo. Hablando de los discípulos concretamente que fueron los más cercanos, que ya vimos un poquito de que ni ellos a veces entendían esto. Pero el Espíritu Santo no estaba sobre ellos permanentemente como está con nosotros. Por eso al final les puse para nosotros cada día. Porque diario debemos de tener esto, debemos de hacerlo. No es de que haya vino y vamos a tener la revelación inmediata. No, es un proceso. ¿Por qué? De nuevo, y creo que lo he dicho quién sabe cuántas veces aquí, pero lo vuelvo a repetir, porque estamos en un cuerpo corrupto, en un mundo corrupto, y tenemos que llegar a ser transformados. Paso a pasito, poco a poco. Y ahí es donde entendemos por qué Pablo, aún a pesar de que fue el gran escritor, el ejemplo para muchos, y que él mismo se ponía por ejemplo, dijo, de todos los pecadores, yo soy el primero. Y se decían más chiquitos de los apóstoles. Porque entendía esta situación de que tengo que irme perfeccionando. Lo dice también muy claramente, hasta la estatura del varón perfecto, hasta llegar hasta ese entonces. No pretendo haberlo alcanzado ya, sino también voy a ese lugar. Voy caminando, voy día a día haciéndolo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Ahorita es muy fácil decir las cosas. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque tenemos una Biblia donde podemos ver, mira, aquí se equivocó el Pedro. Mira, aquí se equivocó Juan. Mira, aquí se equivocó Moisés. Aquí se equivocó quien quiera. Señalar los errores nos encanta.
Pero, ¿y si alguien escribiera algo sobre nuestra vida? A lo mejor alguien diría, hijo, y eso que tenía el Espíritu Santo en él. Sería interesante eso, ¿no? Que aunque ustedes no lo crean, sí se va registrando en algún lugar, pero bueno, luego hablaremos de eso y de una postura leyendo la Biblia sobre eso. Pero lo importante aquí es de que vamos a guiarnos por el Espíritu Santo o solamente vamos a tomar como un libro de cocina, con un libro de recetas. Por eso también yo he quitado esta parte de que la Biblia es el manual de instrucciones un poco, porque si lo vemos así lo limitamos a algo muy pequeñito. Y la Biblia es algo más. Porque lo estamos viendo desde la perspectiva humana y cuando lo vemos de la perspectiva de Dios sabemos la riqueza que hay en ese libro, que trasciende más allá. Me da risa cuando algunos pastores se quejan y que dicen, no, que para la Biblia tienes que tener la física, tienes que leerla. Así como que estás limitando tanto poder, tanta cosa maravillosa que hay en estas palabras, que lo limitas a que si tienes un librito, ¿no? Es algo más grande. Lo puedes leer donde sea, lo puedes escuchar. Y lo mejor lo podrías vivir, pero bueno, eso ya es irme muy para allá, ¿no? Así que no pensemos. Y esta parte es empezar a pensar, a vivir las cosas y viéndolas desde arriba, desde la perspectiva de Dios. Puro punto final, bueno, quinto punto, todavía nos faltan otros más, pero eso lo haremos en el siguiente domingo. Ser discípulo es transformar la mente. Ahí están otros versículos que pueden leer. Vamos a leer solamente 2, creo, de ahí, nada más. Transformar la mente, híjole, cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque es ir en contra de lo que la mayoría hace. Ir contra lo que nuestros pensamientos van a estar ahí. Como siempre les he dicho, la mente es el campo de batalla del enemigo. Es el lugar perfecto para que ahí el enemigo meta cosas. Y muchas de las cosas que llegamos a tener no tienen nada que ver con todo lo que ya nos dijo Jesús. Tomamos la postura de alguien, imitamos la postura de alguien, hacemos cosas así. Ahora, esto es importante. Son obvias las dificultades del hombre de hoy para entender a Jesús. Y hoy pueden ponerlo en el siglo I, pueden ponerlo en el siglo 100, pueden ponerlo dentro de 1000 años, pueden ponerlo hoy, pueden ponerlo ayer. No estoy hablando de ahorita, porque también nos encanta decir eso, de que no, es que hoy está peor que antes. ¿Por qué creen que destruyeron Sodoma y Gomorra? Había cosas que ni siquiera los más depravados de hoy harían en aquel entonces. Así se las pongo. Estaban las cosas horribles, peores, y por ahí hay cosas que narran que dices, esto es un degenere total, pero bueno. Pero en el momento que vivimos es donde nos cuesta a veces, donde hay muchas dificultades. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. En un sentido son males muy antiguos, es lo que les decía. Aspectos en los que nuestro corazón sigue siendo exactamente igual que era siglos atrás. Ese es el problema. ¿Cómo es nuestro corazón, nuestra naturaleza? ¿Por qué? Porque hay pecado, porque hay maldad, porque hay esa parte, esa raíz. El pecado viene. Por eso esta parte del pecado original que le llaman a algunos, es ahí donde está esta situación. Y nuestro corazón viene con eso. Nuestros pensamientos empiezan a tener esta situación. Solamente Dios puede transformar eso. Por eso les digo, no importa en qué periodo y en qué época lean esto. Porque nuestra naturaleza es donde viene, pero son iguales, queramos verla o no. Por eso cuando empiezan a predicar de que es que ya, porque ya estamos viendo las señales, pues señales que vienen pasando cerca de 2000 años. Y es más, hubo algunos, bueno, yo me meto como maestro, como que estoy dando historia de la iglesia. En el siglo I, muchos empezaban a llamar el anticristo que mencionaba la Biblia porque encajaba a un personaje, un rey
un emperador romano. Encajaba a la perfección con lo que estaba describiendo. ¿Y qué creen? Predicaban eso y seguimos esperando. Y seguiremos esperando. Porque lo vemos desde la perspectiva del hombre y no desde la perspectiva de Dios. Si lo viéramos desde la perspectiva que lo vio Jesús, realmente a él no le importaba mucho eso. Le importaba más otra cosa y creo que ya sabes qué es. Porque él lo que quería hacer era lo que su padre le había mandado hacer. Desde la perspectiva de Dios. No importa el tiempo, no importa si es mañana, no importa si es al rato, no importa si dentro de 10,000 años. Alguna vez me he puesto a pensar, y si el hombre llega a Marte, ya ven que están haciendo todas estas naves y eso para irse para allá, y viene la segunda venida, ¿cómo lo verán los que están en Marte? Pues si ya tenemos una colonia lunar allá. No sé, ya saben, me pongo a pensar cosas locas cuando no puedo dormir. Pero es otra cosa. El punto es de que no sé cuánto tiempo voy a pasar y no nos debe de importar si lo vemos desde la perspectiva de Dios. Por eso yo creo que más que predicar eso de que viene, es decirles, necesitas conocer a Jesús para que empieces a vivir esa vida que viene en este libro, que dice cosas raras. Empieces a conocer al Dios incomprensible. Y ya no importe cuando venga, si viene pronto, si viene mañana, si viene en 10,000 años. No importa. Empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Por eso yo les he dicho, no es que me esté preparando para tener una vida eterna, me estoy preparando para que desde este momento empiece a vivir en la presencia de Dios, empezar a conocer más a Dios. Y sí, va a ser más fácil cuando está en la eternidad, va a ser más fácil cuando lo pueda ver cara a cara. Pero desde ahorita puedo aprovechar bien el tiempo, ¿no lo creen? Véanlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Romanos 12:2 dice, versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y aquí de nuevo vamos a usar la perspectiva de Dios en este versículo porque normalmente lo ocupamos para echarnos a porras y ánimos y decir, ay, todo va a salir bien, ya no voy a tener problemas, todo va a ser bien porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos a hacer un ejercicio ahorita mismo. Y vamos a cambiar este versículo que tanto nos ha ayudado y nos ha hecho, y nos ha fortalecido. Pero vamos a cambiarlo un poquito, en vez de verlo desde nuestra perspectiva, vamos a verlo desde la perspectiva de Dios. Y van a ver cómo cambia muchísimo. Pensémoslo así. Su voluntad siempre es, y aquí viene una cosa, buena para sus propósitos, para los propósitos de Dios. Su voluntad es buena para los propósitos de Dios. Es agradable para los propósitos de Dios, para sus propósitos. Y es perfecta para sus propósitos. ¿Y aquí dónde quedo yo? ¿Se dan cuenta dónde quedan mis deseos? ¿Dónde queda eso? Y tú dices, ay, pues qué mala onda es Dios. Nada más hace las cosas para sus propósitos. El propósito de Dios es de que tú vivas una vida increíble. Pero cuando quitamos esa parte de nosotros solamente y empezamos a verla así de buena para sus propósitos, es agradable para sus propósitos, es perfecta para sus propósitos, vamos a quitar esta parte de que no me cumplió lo que yo pedí. Ya me acordé, porque a lo mejor no era buena, no era agradable y no era perfecta para los propósitos de Dios. ¿Me explico? Cuando cambiamos esta perspectiva así de sencilla, bueno, entre comillas sencilla, porque no es nada sencillo, empezamos a entender la Biblia de una manera diferente, empezamos a entender las palabras de Dios totalmente de una forma impresionante. Porque no se trata de mí, se trata de Dios. Hay una canción que me encanta y bueno, me gusta mucho una parte de la letra que dice, si mis oraciones hablan de mí, quiero disculparme porque se trata de ti.
Y es una oración válida, que podría ser muy buena tenerla siempre. Porque normalmente cuando nos acercamos a Dios es pidiendo. Y alguna vez les comenté, no está mal. El problema es que a veces nada más nos dedicamos a eso en vez de conocer a Dios. Ese ratito estaba escuchando una prédica donde hablaban de la canción de Dios. Y es que muchas veces, entre el berrinche que estamos haciendo, no escuchamos ese susurro, esas palabras amorosas de Dios. Porque no la pasamos haciendo berrinche, nos pasamos quejándolo, no la pasamos pidiendo. Y sí, va a haber un momento en el que podemos llegar a reclamarle a Dios, llorar, pedir y todo lo que ustedes quieran, exigirle si ustedes quieren llegar a eso. Pero también llega el momento en el que pienses en esto que está en la pantalla y que empieces a escuchar la voz de Dios desde su perspectiva. Y vas a ver cómo todo empieza a cambiar. Todo se empieza a transformar. Porque no se trata de mí. Y como alguna vez les mencioné, y me encanta esta frase y estoy tratando de vivir conforme a ella, y es de que a Dios no le importa nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque sabe que vamos a pasar una eternidad de lo más cómodo y de lo más agradable. Aquí en este mundo es muy transitorio y los años que vivamos aquí, 100, 200 años, no sé, no haya durado 200 años actualmente. 80, que es la edad promedio, no lo sé, los años que tengamos que vivir. ¿Incómodos? Pues sí. Nos enfermamos, que tenemos que comer, que tenemos que ir al baño, que tenemos que hacer muchas cosas, pero vamos a pasar una eternidad. Entonces a Dios no le importa esa comodidad momentánea, le importa que más personas lo conozcan, que más personas se acerquen. Por eso es importante entenderlo desde de nuevo la perspectiva de Dios. Ahora, aceptarlo no es la cuestión, pero lo entendemos, ¿no? O sea, aceptarlo no es el asunto, pero realmente sí lo deberemos de entender. Lo estamos entendiendo, lo estamos llevando a cabo. En Juan 15, 14, lo tienen por ahí como referencia, hace referencia al que dice, si hacemos lo que Él nos manda. Y esa perspectiva es así como que, ay, de nuevo, si no obedecemos, Dios se enoja, Dios no nos cumple, Dios no es eso. Ese es el ejercicio que quiero que se lleven hoy a casa. Analicen ese versículo. Pero ahora como lo hicimos hace ratito, es agradable para su propósito, para su propósito. Si hacemos lo que Él nos manda. Acuérdense, Juan 15, 14. Léanlo. Lean el capítulo si quieren para que obviamente tengan contexto, pero a veces vemos eso de que, ay, si no lo hago, entonces, ¿qué? ¿Y dónde queda ese Dios amoroso, ese Dios comprensivo? ¿Dónde queda? Léanlo desde la perspectiva de Dios y van a ver cómo cambian esas palabras. Cambian totalmente. Lo aceptemos o no, como dice ahí, es otra cuestión. Pero realmente sí lo entendemos. Lo estamos entendiendo. Lo entendemos perfectamente. Cuando lo escuchamos desde la arriba, desde esa perspectiva, no nos queda otra cosa más que obedecer. No nos queda otra más que ya. Y no en un momento de, pues ya qué. Quizá al principio sí lo hagamos, pero después vamos a entender toda esa riqueza y todo lo bien que nos va a hacer. ¿Por qué? Porque es agradable, buena y perfecta. Dios nunca, nunca, nunca va a hacer algo para hacernos el mal. Pero recordamos que nuestra comunidad es lo menos importante. ¿Por qué? Porque vamos a pasar una eternidad cómodo. Mismo Jesús no la pasó también muy cómodo. En ciertas formas, cuando vemos algunas de sus palabras, nos damos cuenta de que entendía esa incomodidad. No era una persona adinerada, no era que iba a cualquier lugar y podía estar en todos lados. En el mejor hotel, en la mejor posada, en la mejor casa. Lo tuvo. Comió con las personas más importantes de aquella época, pero también a veces no tenía ni siquiera para poder dormir en un lugar agradable. Decía, no tiene de dónde posar su cabeza. ¿Me explico? Porque su comodidad era lo de menos. Por eso en el momento de mayor debilidad él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi voluntad no era hacerlo.
pero la voluntad de Dios sí. Y la incomodidad, creo que no, muchos de nosotros no experimentaremos ni tantito de esa incomodidad que tuvo en la cruz. Y nos quejamos. Ojalá y podamos decir lo mismo que dijo Jesús, que no se me haga mi voluntad, sino la tuya. Termino con 2 de Corintios 5:17. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Está hablando Pablo de esta conversión, de esta nueva naturaleza. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. No sé cuánto tiempo lleves de conocer al Señor, de cristiano como le solemos decir. ¿Cuánto tiempo lleves conociendo a Dios? ¿Cuánto tiempo es desde aquella transformación, desde ese bautismo del Espíritu Santo, desde esa oración, desde ese bautizo? Lo que ustedes quieran, donde está el parteaguas de tu vida. Pero ya comenzó esa nueva vida. Y si aún no la conoces, si tú no estás escuchando en un medio o algo, te invito a que lo hagas. Y vas a descubrir que esta perspectiva de Dios no es tan acá como suena de una secta loca que te va a pedir que hagas cosas diferentes. Dios nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios todo es voluntario. Y aún hay cosas que puedes decirle no y no hay ningún problema. Pero cuando empiezas a vivir de la perspectiva de Dios, todo cambia. Desde que Dios es el centro de todo, todo empieza a tener sentido. Y empiezas a vivir una vida diferente. Empiezas a aceptar cosas que a lo mejor nunca hubieras aceptado. Empiezas a vivir tu vida de una manera increíble. Hazlo. Todavía hay tiempo. ¿Por qué? Porque estás vivo. Así de sencillo. Y si mañana dejamos este mundo, pues, qué bueno. Van a seguir más personas. Pero cuando llegues a esta perspectiva desde que lo veían muchos de los personajes bíblicos, que sí se equivocaron mucho, pero después fueron transformados. Empezaron a vivir realmente en que la muerte ya no les importaba, porque lo veían desde la perspectiva de Dios. Ya no importaban las enfermedades, esas persecuciones. Era muy, muy diferente su forma de vivir. Y es la vida que nosotros queremos presentarte, queremos informarte de ella. Porque lo hemos experimentado. Y los que lo hemos experimentado, les pido que recuerden eso. Que empecemos a verlo desde otra perspectiva. Que ya no sea ese Dios incomprendido, incomprensible. Que tenga sentido, que tenga un significado real. Porque conocemos la perspectiva del Padre. Y bueno, ya me colgué un poquito, ya ven por qué lo dividí. Si no, quién sabe cuánto tiempo nos viene aumentado. Faltan 2 puntos más. Los veremos la siguiente semana. Recuerden, está la otra predicación. Está esta y la que sigue va a estar ahí. Si lo están viendo después ya en grabado, en tiempo después, pueden verlas, ahí están. Ahí les vamos a dejar en los comentarios, en las tarjetitas, en todo lo que ya saben y conocen los que usan estos medios digitales. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.